causa que involucró a dos personas, dos hermanos, una denuncia de una mujer a la que se sumaron otras denuncias más de otras mujeres respecto de un supuesto abuso de ambos hermanos sobre estas mujeres cuando ellas eran muy pequeñas. Generó mucha polémica, mucho revuelo en aquel momento, ¿no? Después vino la pandemia, no se tuvo demasiada novedad respecto de esto y hace muy poquitos días Casación dictó la prescripción de esta causa contra estos dos hermanos, a lo cual la defensa apeló, pero vamos a saber cómo está la situación hoy después de este fallo de casación. Por eso tenemos en línea al doctor Pablo Lamoure, que es el abogado representante de las demandantes en este caso. Está en línea, lo vamos a saludar. Belén Castarés, Gabriel Esmale, Mario Coppola. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de difundir la problemática y la batalla que nos toca atravesar hoy en día, sobre todo a las chicas, a quien yo represento. Bueno, sería interesante, Pablo, en principio, recordar un poco el caso, ¿no? Contextualizarlo. ¿Cómo arranca todo esto? Mira, en total las denunciantes víctimas de la causa son 6, que bueno, que ellas me pidieron ayer en la conferencia, y yo lo voy a hacer también, de que obviamente se dieran los nombres de todas las partes. Las denunciantes son María Florencia Pop, Nadia Victoria Mocorich, María Josefina Mocorich, Mariana Soledad Mocorich, Rocío Guadalupe Salves y Ailín Rayeno Roldán. Y bueno, y los denunciados en dicha causa fueron Carlos Rafael Pop y Ramiro Miguel Pop. Los hechos ocurrieron, obviamente por una cuestión de no revictimización, no voy a adentrarme con detalle en los hechos, pero sí puedo decir que ocurrieron cuando ellas eran muy chicas, como vos muy bien dijiste, tenían entre 3 y 5 años de edad cuando comenzaron los hechos. Y de acuerdo a lo que surge de la causa, no solo de la denuncia, sino de la prueba pericial, de las pericias psicológicas que se hicieron, que fueron contundentes, esos hechos se prolongaron a lo largo de los años de manera objetiva, es decir, el abuso, la parte objetiva, el tocamiento, lo que tiene que ver con el abuso, pero lo que es el daño psicológico, el daño emocional, el daño al proyecto de vida, es un daño que nunca termina para las víctimas de este tipo de delitos. Así que bueno, eso es un poco lo que se puso en conocimiento de la justicia ya por el año 2017. Cuando se hace la presentación, la causa ya, en realidad el supuesto hecho ya había prescripto. No. Para nosotros, y bueno, hay una gran posición, una gran corriente doctrinaria y de jurisprudencia que sostiene que claramente estos tipos de delitos tienen determinadas particularidades que no se las puede equiparar no se puede comparar. No es lo mismo una víctima de un delito contra la integridad sexual, cómo procesa, cómo resignifica, cuándo puede tener todos los elementos y todas las herramientas para comprender que fue víctima de un determinado tipo de delito de esta índole, que es muy diferente a aquel que sufrió un robo, que sufrió una lesión. Entonces no se puede aplicar, y mucho menos cuando estamos hablando de hechos que ocurrieron cuando tenían 3, 4 años. Pensar, como sostiene la justicia, que un nene de 3 años, 4 años, en cuanto fue abusado, tiene que ir corriendo a la fiscalía o a la policía a poner en conocimiento, es una ficción. Paulo, me parece que ahí está la clave, ¿no? Vos corregime, porque esto que voy a decir es algo muy técnico, tal vez me equivoque. A partir del año 2015 se extendió el tiempo para denunciar, ¿no? Y me parece que está ahí la clave de lo que es la prescripción de este tipo de delitos. Las chicas eran menores de edad, se supone que no debería prescribir. ¿Cómo es este tema? Claro, a ver, no que no prescriban, pero sí que se contemple el punto de partida. Nosotros sostenemos que es incompatible con el sistema normativo que ya existía al momento de los hechos.
Es cierto que en el 2011 se modificó el Código Penal y puso que del 2011 en adelante, específicamente se estableció en el Código que las víctimas que eran menores recién empezaba a correr el plazo a partir de los 18 años. Pero nosotros lo que sostenemos es que ya había tratados y convenciones internacionales en las cuales el Estado argentino, y por ende todos sus poderes, asumían la obligación de cumplir desde el momento de esos tratados y convenciones determinadas obligaciones, que tenían que ver con prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra sectores vulnerables. En este caso hay una doble vulnerabilidad que es que está por la condición de mujer, que eso está protegido por la Convención de Belén do Pará, y también la vulnerabilidad de ser menor, de ser un niño de 3, 4 años. Entonces, nosotros, más allá de que después hubo una reforma en el 2011, nosotros decimos que hay una obligación de los estados, del Estado argentino en particular, desde el año 90, cuando se suscribieron esos convenios y esos tratados. Y hay jurisprudencia, por ejemplo, en la Corte de Entre Ríos, la Corte del Máximo Tribunal de Entre Ríos, sostiene esta posición. En casación federal hay determinadas salas que también sostienen esta posición. Y hay un caso que creemos que va a ser el que por ahí va a definir la cuestión, que se llama el caso Ilarrás, que está en la Corte Suprema de Nación, que justamente llegó un miembro eclesiástico con una condena en un caso análogo, y la defensa es quien llega hasta Corte de Nación pidiendo la prescripción. Así que bueno, ahí un poco se va a definir, a ver cuál es el criterio. Claro. Nosotros esperamos obviamente no llegar a esa instancia y que se revierta en la instancia local acá en la provincia. Desde el punto de vista jurídico, más allá de la discusión que existe en este caso que se mediatizó, que tiene que ver con la edad, ¿no? Si tenía una edad o no, ¿se puede hacer una analogía con lo que pasó con Jay Mamón respecto desde lo jurídico, digo, hablando de la prescripción de la causa? Es que, es otra de las obligaciones que tienen desde lo jurídico todos los funcionarios, no solo los judiciales, pero bueno, en este caso estamos hablando de los jueces. Hay una obligación que es de abordar con perspectiva de género. Entonces, eso es otra cuestión que ha faltado en este caso, y que tiene que ver con esto que yo vengo hablando, que es las etapas, los procesos y los tiempos de la víctima de este tipo de delitos. Decir que el momento para denunciar empieza a correr desde que se comete el hecho es desconocer cómo funciona y cómo lo sostiene la psicología y diversos estudios, cuáles son los procesos y la etapa que hablan de muchos años. No es que estuvieron 20 años o 10 años o 15 años las víctimas viendo si lo hacían o no la denuncia. Quizás cuando se presenta a hacer la denuncia es porque lograron unir todos los elementos, unir todo y tener todas las herramientas como para presentarse. Entonces, porque en definitiva la naturaleza jurídica de la prescripción en materia penal es una presunción de que por ahí, de que la víctima o de quien sufrió un determinado delito, no quiere continuar con eso, no quiere continuar con la acción penal, no quiere que se investigue, no quiere... pero acá en modo alguno se da en estos casos. ¿No habría que discutir entonces si realmente este tipo de delitos debieran prescribir? Hay proyectos de ley incluso, que no han sido tratados, pero en los cuales entre diversos delitos están los contra la integridad sexual, que con ese proyecto de ley se los quiere convertir en imprescriptibles. Claro. Yo, como dije ayer en la conferencia, nosotros tenemos la convicción, porque hay antecedentes y porque hay doctrina y jurisprudencia que lo sustenta, de que están todas las herramientas para que la justicia pueda resolver en este caso, sin que haya una modificación de ley, sin que haya... lo que hace falta es una interpretación armónica de todo el sistema normativo. Porque nosotros, te doy un ejemplo, desde el lado penal nos están diciendo, las chicas a los 4 años eran capaces para ir a hacer la denuncia. Y ese mismo sistema normativo, el Código Civil, establecía que a los 21 años se adquiría la capacidad civil. Claro, sí, Entonces decía, hay una
si vos lo interpretás armónicamente, te das cuenta que no es coherente que le pidas a una chica de 4 años que tenga capacidad para hacer la denuncia, y desde el lado civil le decís que a los 21 años tiene plena capacidad para contraer obligaciones. Y entonces nosotros lo que decimos es que no podés tener una mirada sesgada y pararte solo en el Código Penal, porque ahí estás obrando contrario a derecho. Todo el sistema normativo es justamente un sistema y tiene una coherencia, y se tiene que aplicar en ese sentido, valga la redundancia. Bueno, ustedes apelaron la medida. ¿Cómo sigue esto después de casación? Nosotros interpusimos recurso extraordinario ante la Corte de Provincia. Actualmente todavía está en casación, porque el recurso se presenta en casación. Ellos hacen un control formal de si está presentado en tiempo, en forma, y una vez que se hace ese control lo elevan a la Corte, y bueno, ahí se analizará en la Corte el recurso. Eventualmente, bueno, tenemos otra instancia más en el orden interno, y bueno, y no descartamos eventualmente buscar una responsabilidad, porque si se agota todo lo que es la instancia judicial interna y no se revierte esto, nosotros entendemos que hay una responsabilidad del Estado, y bueno, y lo plantearemos así ante los organismos competentes, para que se determine eso, justamente la responsabilidad del Estado de uno de sus poderes. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un buen día, hasta luego. Bueno, hoy estaba el doctor Paolo Lamore hablando con nosotros de este tema, ¿no? Un tema realmente muy, muy complejo, muy difícil. 9:05, pausa.